la primera iglesia cristiana Discípulos de Cristo en Vega Alta, y su pastora, la reverenda Marta Ramírez de Cruz, presentan su programa En esto pensad, porque todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, en esto pensad, y el Dios de paz estará con vosotros. Buenas noches, hermanos, amigos. Les saludo como siempre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y en nombre de la primera iglesia cristiana Discípulos de Cristo en Vega Alta, Puerto Rico. Como siempre, estoy contenta de estar con ustedes, de poder compartir este mensaje de poder, de vida, de esperanza, y poder de esa manera impactar tu vida y levantar tu ánimo, tu fe, para que descubras que sí, hay un lugar, una persona, un camino donde tú puedes ser restaurado, bendecido y sobre todo ser salvo y feliz, que es lo principal. Así que estamos hablando en síntesis de nuestro Señor Jesucristo, que es nuestro Salvador, nuestro Redentor, aleluya, y el Rey de nuestra vida. Durante este programa vamos a estar atentos a las llamadas. Si tú tienes alguna petición, alguna necesidad, llama a los teléfonos que vas a ver de continuo en pantalla, que en ambos casos es 787 y 883-0809, 883-8558. Igualmente, si nos deseas visitar, nuestro templo está ubicado en la carretera número 2, en el kilómetro 29.7 en Vega Alta, Puerto Rico, al lado del residencial Las Violetas y a un semáforo de Plaza Caribe Mall. Allí estamos para recibirte, para bendecirte, todos los domingos a las 9:30 de la mañana, donde hay adoración, escuela bíblica, mensaje y ministración, todos los martes en el culto de oración, igualmente poderoso, y todos los jueves en 10 lugares distintos de Vega Alta y pueblos limítrofes, dando estudio bíblico en grupos pequeños. Si te interesa alguno, llamas a estos mismos números en horas laborables y con mucho gusto la secretaria te dará los detalles para que te unas a estudiar la palabra. Pero ciertamente estamos llevando el mensaje porque es el único mensaje y el único camino de salvación. Si tú no puedes salir, no puedes llegar a un lugar a congregarte, puedes ver nuestros cultos por Facebook, Primera Iglesia Cristiana, Discípulos de Cristo Vega Alta, por YouTube, nuestra página vegaaltaparacristo.com. Los puedes ver en vivo, los puedes ver luego almacenados. Hay muchas maneras, pero no te quedes sin escuchar la verdad, porque Jesús mismo dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Así que basta ya del tiempo que has vivido esclavizado a algún estilo de vida, algún temor, alguna enfermedad, algún vicio. Hay un Dios todopoderoso que te ama, que quiere y que puede ayudarte. Y a ese que te predicamos en esta noche y con quien queremos que tú tengas un encuentro personal si no lo tienes. Y si lo tienes, que lo abraces, que busques conocerlo más, servirle mejor y compartir con otros esta bendición de que Él vive y de que Él dio su vida por nosotros. En esta noche, como siempre, tenemos un invitado especial y está con nosotros el pastor José Alexis Vega, creo que es alias Alex. Y él tiene un testimonio bien interesante porque él ha estado en diferentes escenarios de la vida, del trabajo, y yo quiero que lo conozcan, que escuchen su testimonio. Él es pastor de la Iglesia Casa de Restauración Vida en Cristo en Guayanilla. Así que vamos a escucharlo y vamos a una vez más ver las cosas lindas y maravillosas que el Señor puede hacer en una vida cuando pues decide escucharle, responder a su toque, a su llamado y seguirle. Así que te lo presento. Alex, Dios te bendiga, bienvenido al programa. Dios le bendiga, pastora. Un placer, un gusto poder estar con usted aquí en esta hermosa noche, compartiendo, ¿verdad? Y hablando de las cosas lindas que Dios ha hecho, ¿verdad? En nuestra vida. Qué bueno, pues cuéntanos desde el comienzo, ¿en qué tipo de hogar te criaste? ¿Cómo fue tu vida, tu juventud? ¿Qué cosas ocurrieron hasta que, cómo conoces a Cristo? Pues mire, pastora, ¿cómo le puedo decir? Mi hogar, en el lugar donde me crié, fue un hogar como un hogar normal, donde sí había, siempre ha habido mucho amor de parte de mis señores padres, mi papá, mi mamá. Ellos no les sirvían al Señor, ¿verdad? Pero sí me dieron esa crianza, ¿verdad? Una crianza normal, siempre enseñándome pues los valores positivos y tratando, ¿verdad?, de que uno siempre estuviera encaminado en
en el buen camino. Pero no iban a ninguna iglesia. No se congregaban en ninguna iglesia. Yo me criaba mucho más siempre estaba con mi abuela, en paz descanse, allí en la barriada Lluveras, en el pueblo de Yauco, sí, natural de Yauco. Y siempre estaba con ella. Mi abuela era bien católica. Mi abuela siempre era de estas viejitas que rezaban el rosario en las casas, la llevaban, era rezadora, como le llamaban ellos. Y yo me crié con ella. Y siempre iba a la iglesia con ella, hice catequesis, hice primera comunión, hice confirmación en esa época, hice todo. Y mi abuelita me enseñó a mi pastora lo que era el temor de Dios. Tremendo, sí. Aunque estábamos, ¿verdad?, íbamos a la iglesia católica, aprendí ahí tuve la base como tal a lo que era el temor de Dios. Sí, qué bueno. Sí, gracias al Señor. Es que hay gente en todas las iglesias de toda clase. A veces nos creemos que solamente son salvos o están bien unos y otros no. Todo depende. Si Jesucristo es tu Señor y Salvador y tú le amas y le temes, eres salvo. La palabra nos enseña, ¿verdad?, que el único que nos juzgará será el Señor. Y por los frutos los conoceréis. Y mira el nieto que ella crió. Gloria al Señor. Sí, y aunque, y le digo una cosa, y aunque, ¿verdad?, estaba en ese camino pero siempre llega un tiempo, ¿verdad?, cuando uno va entrando en la adolescencia, en la juventud, en la curiosidad, que es donde es más el tiempo, donde es lo más difícil. Sí. Para nosotros los padres, ahora que soy padre, ¿verdad?, pues conozco y sé, tengo una niña todavía, la más pequeña mía, tiene 16 años. Estoy ahí en esa batalla. Sí, esta es la edad difícil. Cada difícil. Pero ¿sabe qué? Llega el momento en que pues, pensamos que lo sabemos todo, pensamos que ya nosotros podemos tomar nuestras propias decisiones porque nos creemos grandes, nos creemos adultos. Y llegó un momento en mi vida que comencé como que a desviarme del camino. Comencé a desviarme, ¿verdad?, a conocer más mundo. Comencé en un deporte, ¿verdad?, un negocio desde muy pequeño, desde muy joven, a los 14 años. Comencé en lo que era la lucha libre. ¿Tan temprano? Sí, a los 14 años comencé a practicar lucha libre a mis 14 años. Estaba en la escuela intermedia y ahí comencé a conocer prácticamente mundo, ¿verdad?, porque salía a diferentes lugares en empresas independientes aquí en Puerto Rico, eso para la época de los 90. Comencé a conocer diferentes lugares de baile, donde íbamos a luchar. En aquel tiempo se luchaba mucho en negocios y esas cosas, muchos negocios de baile, y comencé a conocer lo que era el alcohol. Ya esos 16, 17 años ya iba ya a negocios a luchar, y después que terminaba de luchar, lo que comenzábamos era a ingerir alcohol. Y una cosa, pastora, va llevando a la otra. Llegó el momento de ingerir alcohol. Comencé en mi juventud, y esto es algo que no he testificado, ¿verdad? Nunca, y lo traigo aquí hoy por primera vez, y lo traigo porque el Señor esta madrugada, mientras meditaba, ¿verdad?, lo que aquí en mi testimonio, el Señor me trajo el corazón que lo trajera y lo presentara. Y espero que cuando mi mamá escuche esta entrevista, cuando mi mamá escuche, yo poder seguir predicando. Cuando comencé a coquetear con las drogas. Comencé a coquetear primero con la marihuana. Después de la marihuana seguía los negocios, como decimos el buen puertorriqueño, jangueando, bebiendo, pasando la noche. Llegué a experimentar con la cocaína. Pero gracias a Dios, Dios tiene un propósito marcado en nuestras vidas, ¿verdad que sí? Y que nunca caíste atado por el vicio. No caí, probé, pero no caí atado por el vicio, gracias al Señor. Pero mire la manera que Dios usó para que tal vez yo no llegara a eso. Una vez estoy en el parque de mi barrio, porque también en aquel momento vendía mi bolsita, esto y lo otro, ahí en el parque en el barrio. Y estoy allí y se tira a la división Drogas Yauco en el parque. Y me acuerdo que Ricardo Rodríguez Suárez me dio lo que llamamos una carrera. Y llegué a mi casa muerto nervioso, pero más que el nerviosismo, había un
varón que trabajaba ahí en la división del Hogar Yauco en esa época, al hermano Willo López, amigo Willo López, ya falleció, ya partió con el Señor. Y Willo era bien amigo de mi papá. Y llamó a mi papá y le contó. Y yo me había ido a coger. Dijeron que había sido allí, que me lo había ido a coger por la noche y que estaba en el parque. Pero no te agarraron. No, no me cogieron, gracias a Dios. Mi papá llega a mi casa al otro día del trabajo y yo llego después que él. Y cuando llego, él me está esperando. Y se sienta a hablar conmigo. No me regañó. No me dio. Lo único que hizo fue que me miró y empezó a llorar. Sí. Me miró y empezó a llorar. Pero eso fue una garnatada. Eso- Tú eso- ver el eso quebranto fue- en él, de que tú le fallaras. Eso fue una bofeta sin mano. Una bofeta sin mano. Él comenzó a llorar y me dijo, yo he hecho de todo, pero esto yo nunca lo he hecho. Y esto nunca es lo que se te ha enseñado. El yo ver a mi papá llorando en ese momento fue algo que quebrantó mi corazón. Y yo dije, esto no es para mí. Qué bueno. Yo tenía ya aproximadamente 18, 19 años. Eso fue como para el año 95 aproximadamente. Eso quebrantó mi corazón y yo dije, esto no es para mí. Y yo sabía muchísimo de la calle, conocía mucho. Y allí en eso decido, en ese momento, ¿verdad? No pensando, decido y digo, pues yo voy a hacer algo. En vez de yo estar dañando gente en la calle con esto, yo voy a buscar ayudarle a erradicar esto. Ah, tremendo. Y allí es donde solicito para ser agente de la Policía de Puerto Rico. ¡Wow! ¡Qué salto! Un salto completamente total. Pero yo mirando, así es como Dios hace las cosas. Sí, Dios sí. cambia las cosas. De lo vil y menospreciado Sí. escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y tal vez lo que la gente en el barrio podía ver, pastor, y decir, mira, este chamaquito está perdiendo. Pues no sabían a dónde Dios me iba a llevar. ¿Cuál era el propósito ¿Cuál de era Dios el para tu propósito vida? del Señor en ese momento? Entonces, pues, yo ahí solicito como agente de la policía, trabajo acá en el área metropolitana, estoy unos años por acá arriba trabajando. Allí en el área metropolitana, cuando bajo al área de Ponce, que es mi área, allí es donde entonces llego a trabajar a la división de drogas y narcóticos de Yauco. Wow. Allí es donde tengo la bendición. Ahora tú eras el que ibas a correr a otro. Ahora yo era el que iba a correr. Sí. Y ahí llego a trabajar a la división de drogas, trabajé en unidades especializadas, aquí en San Juan trabajé en anticrimen, en diferentes unidades, casi siempre toda mi carrera en la Policía de Puerto Rico. Trabajé en la uniformada también, pero la mayor parte de mi carrera la trabajé en unidades de, ¿verdad? Trabajando en contra de lo que es la droga. Y estuve allí pues aproximadamente por 18 años. Llego a trabajar a Drogas Yauco, en Drogas Yauco estoy allí trabajando pues por 18 años, me retiro del distrito de Yauco. Pero lo lindo de esto es, pastora, que en cierto momento de mi vida, antes de llegar a la división, allí es donde llego a trabajar a Centro de Mando Ponce. Y allí es donde unas compañeras que eran policías también cristianas, comenzaban a hablarme de la palabra. Oye, y lo de la lucha libre se terminó. Lo de la lucha libre, estuve en la lucha libre varios años, como hasta el 98, como hasta el 98 aproximadamente, estuve en la lucha libre. Y lo que hacía era, pues, aunque trabajaba en la policía todavía, pero en la calle pues seguíamos en lo que era ir a luchar, los paris, la beberata, como decimos por ahí, ¿verdad que sí? Y eso, en realidad, íbamos más a luchar, no tanto por el luchar, íbamos más por lo que venía después de los beneficios, los beneficios que decíamos que teníamos, porque ahora vemos y sabemos, entendemos que no es ningún tipo de beneficio, que era una atadura que teníamos en ese momento con el alcohol, porque aunque no quisiera yo reconocerlo, era alcohólico. Sí. Era alcohólico porque me gustaba beber y
llegó un momento en mi vida que bebía de domingo a domingo. Wow, de veras. Sí, bebía de domingo a domingo. Luego de esto, pues trabajo en la policía, conozco al Señor, visito una iglesia con una hermana, De estas policías que te esta hablaban. policía, sí, Ajá. visito una iglesia con ella en Ponce. Ella todavía trabaja en la policía. Y, como le digo, mientras visité, pero no fue que visité y me quedé. Ajá. Visité, vi muchas cosas bonitas, sentía la presencia de Dios, pero no me quedé. ¿Por qué? Porque todavía era una atadura fuerte lo que había en mi vida. Luego de eso, estoy en la policía. Estando en la policía, pastora, sucede algo que es donde Dios comienza a tratar conmigo. Y es que a los 37 años me da un infarto. Wow. Me da un infarto a los 37 años. Sí, me da un infarto. Caigo en el hospital. El infarto es a causa de el día antes, ya yo me estaba sintiendo mal, pero el día antes del infarto, yo salí de mi casa a las 6 de la tarde, me fui a janguear para la calle y llegué a mi casa a las 11 de la mañana. Ay, Dios mío. ¿Y de ahí te fuiste a trabajar? No, de ahí me quedé porque no me sentía muy bien cuando llegué y estuve ingiriendo alcohol desde las 6 de la tarde hasta las 11 de la mañana ese día, corrido por ahí para abajo. Wow. A ver. Entonces, ¿qué sucede? Cuando llego a ese lugar, llego a mi casa, me siento mal, me tomó, porque siempre que iba al médico me decían que era algo muscular, Pues como me decían que era algo muscular, yo me tomaba unos relajantes musculares y obviamente el corazón es un músculo, ¿verdad que sí? Que así me relajaba y, pues, y se me iba un poquito lo que tenía, pues, y seguía andando como si nada. Pero ese día ya me sentía bien mal. Yo vivía cerca de mi mamá, a varias casas de mi mamá, y le digo a mami, llego a casa de mami, me levanto como a las 2, 3 de la tarde, me voy para casa de mami y me siento en el sofá y me duermo. Le digo a mi papá ese día, papi, llévame al médico porque no me siento bien. Me llevo al hospital y en el hospital entonces allí me dejan porque salió que tenía un infarto. Cuando yo veo que empiezan a llegar todos esos enfermeros y esos doctores encima de mí, yo me quedo como, ¿qué pasó aquí? Y es que había habido un cambio en el corazón, pues, y llegaron a ponerme por los medicamentos que te ponen, nitro y todas estas cuestiones que te ponen encima, ¿verdad? Para tratar de controlar que no sea un infarto mayor. ¿Qué sucede? Que cuando llego en ese momento, me dejan hospitalizado, me dejan ahí, me llevan a hacerme un estudio al cardiólogo y sale, el cardiólogo se me queda mirando. Y mira el monitor y vuelve y me mira a mí. ¿Cómo usted está vivo? Y se rasca la cabeza y vuelve y me mira. Y me dice, dame un momento que yo tengo que hacer una llamada. Coge el video, se lo manda a otros cardiólogos y él vira para acá. Y me hizo exactamente ese mismo comentario que usted me acaba de hacer, pastora. Yo no sé cómo tú estás vivo. Wow. Pero mire las palabras que utilizó. Dios tiene que tener un propósito contigo. Aleluya. Y esas palabras nunca se me olvidan. Dios tiene que tener un propósito contigo. Porque no sé cómo estás vivo, pero a ti hay que operarte de emergencia. Wow. Bueno, yo veía, en el monitor yo veía que mi corazón lo que botaba era un poquito de sangre por la vena. Yo tenía la principal obstruida y lo que botaba era un poquito de corazón de sangre. Y yo decía, wow, pues, me decía, te hay que operarte de emergencia. Y yo dije, pues, no sé, como Dios quiera. Me llevan a operarme, ahí que estoy en intensivo, en centro médico en Mayagüez. Y mientras estoy ahí, el día antes de la operación, las enfermeras vienen y me dicen, ¿qué te quieres comer? ¿Quieres comer algo? ¿Qué te quieres comer? Lo que te quieras comer, Si pídemelo. Lo que tú quieras, dinos qué quieres, que nosotros te lo vamos a traer. buscar. Yo dije, wow, esto está bien malo, me están ofreciendo aquí mi última cena. Sí. Sí, y yo dije, mira, ya mis nenes grandes vinieron a verme, yo me gustaría ver las chiquitas, que en aquel momento estaba en primer grado todavía. Me gustaría ver la nena porque, mira, aunque sea que me bajen allá abajo y yo allí la vea. Y me dijeron, dame un breakcito, vamos a hacer las gestiones y te avisamos para que puedas llamar a ver qué podemos hacer. Y ok, perfecto. Pues, ¿Qué clase de susto? Sí, fuerte. Cuando ella viene, me dice, mira, llama que te traigan la nena y te la suban, que la vamos a dejar entrar. Y yo dije, wow, esto está, dije, wow, la verdad que esto está bien malo de verdad, porque dejar la nena entrar intensivo tenía 6, 7 añitos, estaba en primer grado solamente. Imagínese esta vez. Pues cuando
la nena viene caminando y la nena trae una cara de pocos amigos, los ojos bien grandes, asustada, tan intensivos, están mirando intensivo a esa edad. Y yo dije, pues, yo tengo que hacer, yo me pongo a echar chiste con ella, a hablar con ella, a jugar con ella. Pero lo lindo de esto es que cuando mi nena va sale, mi mamá iba a entrar. Después que termino de hablar con la nena, mi mamá entra y mi mamá me dice, wow. Y yo dije, ¿qué pasó, mami? Me dice, cuando Aliani sale, lo primero que me dice es, mamá, tranquila, porque Dios va a sacar bien a papi de aquí. Wow. 6, 7 añitos. O sea, yo no le serví al Señor, Ajá. yo no. Ni la llevaba a ninguna iglesia. Llevaba a ninguna iglesia en ese momento, ni nada. Tremendo. Entonces, ¿qué sucede? Yo dije, wow, dije, pues, amén. La nena se va a todo el mundo, se pasa la hora de visitas, y yo dije, Señor, como hacemos la mayoría de los seres humanos, porque yo creo que esto es algo, ¿verdad? Que sí, que buscamos a Dios cuando necesitamos. Y yo le dije, Señor, si yo salgo de aquí, yo te voy a servir. Aleluya. Yo te voy a servir, Señor, y te voy a servir hasta el último día de mi vida. Y qué bueno que le cumpliste, porque esa promesa la hacen muchos y después no la cumplen. Es que hubo un problema, Dios me saca y salgo y a los 3 días... Y comencé a servirle al Señor, pastora. Comencé a servirle al Señor. Estuve en el Evangelio, comencé a predicar, comencé a llevar la palabra. Me ungen como evangelista en aquella época. Pero nosotros los seres humanos a veces caemos en ese círculo vicioso donde pensamos que a veces todo lo sabemos y que en todo estamos bien. Y yo caí en eso. Y tuve el problema que puse mi mirada en el hombre y no puse mi mirada en Cristo. Y una situación que sucedió me dio mucho coraje y me aparté. Ay, Dios mío. Y me aparté. La gente no se da cuenta que en las crisis es que el enemigo se aprovecha para que tú te salgas del camino y después te acusa y te dice, ya no puedes volver porque ya no te van a recibir, que es mentira del diablo. Mentira del diablo. Wow. Entonces, yendo por ahí mismo, pastora, me aparto. Y cuando la palabra de Dios dice que el enemigo, si el enemigo vuelve a la casa y encuentra la casa vacía, va y busca 7 peores que él y vuelve y entra nuevamente, pastora, eso es completamente cierto. Wow. Yo he visto eso en mucha gente y es tan terrible, como dice ese pasaje, y el postrer estado de esa persona viene a ser peor que el primero. Es peor que el primero. Wow. Y en realidad es verdad, era muchísimo peor que el primero. Wow. Pero aquí también vemos que cuando Dios da una palabra, la palabra, Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para resarcirte. Cuando Dios te dice algo, que va a hacer algo en tu vida, tú lo único que tienes que hacer es solamente creer y ponerte tú mismo en tu mente, en tu corazón. Dios habló esto y si Dios lo habló, Dios lo va a cumplir. Y eso es lo que pasó en mi vida en realidad. Yo me aparto, pastora, estaba más loco que antes. Que lo que y volviste a beber antes. Y todo eso. Pastora, yo volví a beber. Yo llegaba a mi casa a las 3, 4, 5 de la mañana, no estoy borracho, después de estar operado en el corazón. Pastora, me fumaba 3 cajas de cigarrillo en un día, relajando. Y de verdad que era algo que estaba bien mal, bien mal. En ese momento no veía que estaba mal. En ese momento yo pensaba y yo decía, no, yo estoy haciendo, yo soy una persona normal. Bebo socialmente. Wow. Pero ya estaba loco, o a veces porque fueran las 3, las 4 de la tarde para irme a jugar billar y darme la primera cerveza. ¿Y te sentía que lo disfrutaba? Y me sentía que lo disfrutaba, me sentía que hacía las cosas bien hechas. Y me sentía que estaba bien porque no le hacía daño a nadie. Sí. Me sentía que estaba bien porque lo que hacía era compartir con la gente. Sí, eso es uno de muchos argumentos que el enemigo le pone a uno. Ay, si tú te lo mereces, si tú no le haces daño a nadie. Tú no le haces daño a nadie con hacer esto, con hacer lo otro. Pero la verdad, cuando nos damos cuenta, sí hacemos mucho daño. Sí. Porque esto es como conocemos un efecto dominó. Una cosa te lleva a la otra y por ahí sigues haciendo completamente muchísimas cosas que lamentablemente no debías hacer. Tantos matrimonios que se destruyen por los vicios.
Tantos hijos que se hieren, que se atienden mal por causa de esos caminos. Donde muchas veces no le das una cosa a tus hijos por tú tratar por tú querer estar compartiendo con otras personas. Y eso es algo que en realidad pues yo pude ver y pude vivir. Doctora, pero mire qué bonito cómo Dios obró en mí, que aunque llegó un momento en mi vida que aunque yo pensaba que tenía muchas amistades, que compartía con todo el mundo, pero llegaba a mi casa y me sentía solo, me sentía vacío en el corazón. ¿Tenías esposa? Tenía esposa. Ajá. Esposa no, tenía una pareja, que no era mi esposa, una pareja que yo convivía con la muchacha. Estaba completamente apartado y tenía esta pareja. Cuando yo comienzo a llegar a la casa, podía llegar 2, 3 de la mañana y el Señor a las 4 o 5 de la mañana me estaba levantando con el deseo de orar. Ay, Dios mío. Ya yo conocía de Dios, ya yo conocía la voz de Dios, ya yo conocía lo que era sentir a Dios y conocía su presencia. Y comienzo a sentir todo eso nuevamente. Yo estando en la cama, llegando en la condición que llegaba, pero Dios me levantaba con el deseo de orar. Wow. Con un deseo de orar, pastora, que me levantaba como llegara y me iba a la sala a orar. Wow. Me iba a la sala a orar. Sorprendente. Sí, yo me iba a la sala a orar y yo decía. Y allí Dios comenzó a tratar conmigo. Dios comienza a tratar conmigo. A convencerte de pecado, Sí, porque tú te creías que estabas bien. Ahí yo comencé a bajar muchas cosas y comencé a aguantarme muchas cosas poco a poco. Fue un tiempo, fue un proceso, no fue de la noche a la mañana, pero Dios comenzó a trabajar con eso. ¿Cuántos años estuviste apartado? Estuve apartado aproximadamente 7 años. Un montón. 7 años apartado aproximadamente. ¿De milagro no te dio otro infarto? Sí, de milagro. Sí. Que cuando Dios tiene propósito, y hace un llamado, no importa cómo sea, eso se va a cumplir. Sí. Dios te trae, sea derecho, Sí. hecho canto o virado. Pero te va a traer. Gloria al Señor. Entonces, ¿qué sucede? En ese momento, pues, comenzó a orar. El Señor me habla. Yo le digo, Señor, ¿dónde me voy a congregar? ¿Dónde me voy a congregar? Recuerdo que antes de eso, una hermana iba a abrir un programa de radio, se llamaba Crey Levántate. Y me llama y me dice, Alex, yo quiero que tú seas el director del programa. Yo la miro, un programa que así con entrevistas cristianas en la radio. Y yo la miro y yo, ¿en serio? ¿En serio? ¿Sabes? Y yo dije, pues dale, yo te ayudo. Porque yo conocía a muchas personas y pues yo te ayudo. Y comencé a ayudarla. Allí comienzo a orar al Señor y digo, Señor, ¿dónde me voy a congregar? Porque ya sentía el deseo de congregarme, de levantarme de orar por las mañanas, por las madrugadas, que al principio me levantaba y oraba 15, 20 minutos, hasta que llegó el momento que se me iba el tiempo orando. Wow. Ahí el Señor me dice, tú sabes dónde yo te sembré. Él me dice, tú sabes dónde yo te sembré. Cuando digo, pues Señor, tú sabes que yo me fui con un poco de coraje, molesto por situaciones que pasaron, que no tuvo nada que ver con el que era mi pastor, varón de Dios, una persona a la que amo muchísimo y aprendí muchísimo de él. No tenía nada que ver con él. Ese varón, cuando yo me aparté, ese hombre llegó a mi casa, se sentó en mi sala, lloró conmigo, de verdad que un hombre de Dios. Wow. Cuando el pastor Santos Rosario en Guayanilla, él Dios te dice que tienes que volver a ese lugar. Dios me dice que volviera, pero no tuvo nada que ver con él, fue algo más allá. Con otro hermano de la iglesia. Con otra, no fue ni con la misma iglesia, fue algo de afuera, pero sí tenía que ver con lo eclesiástico. Luego de eso, yo digo, Señor, pero es que tú sabes que yo me fui de ahí, del lugar, no muy contento. Y digo, Señor, pero si tú quieres que yo vaya para ahí, confírmamelo. Confírmamelo tú, Dios. Y ahí lo dejo. Eso fue como eso de las
5:30, 6 de la mañana. A las 9 de la mañana suena mi teléfono. Y era el pastor Santos Rosario, que hacía más de 4 años que no hablaba con él. Te llamó. Me llamó. Por eso uno no puede ignorar cuando Dios inquieta a uno a hacer algo, Sí. aunque parezca un caso perdido. Es que Dios nunca llega tarde, pastora. ¿Y qué te dijo? ¿Cómo Dios te llamó? siempre... No, me llamó para ver si yo lo ayudaba en unas cosas, porque yo, pues, además de, a veces soy payaso. ¿De veras? Sí, soy payaso profesional, llevo aproximadamente 15 años de payaso, donde hago actividades para niños y todo eso. Pues en ese momento, pues, estaban pasando unas situaciones y él me pidió que lo ayudara con el payaso. Y yo dije, pues sí, cuente conmigo, pastor. Y yo, bueno, después que colgué, dije, yo tengo que hablar con usted. Yo rompí hasta a llorar, pues decía, wow, Dios obra de una manera que aunque no entendamos, Dios es Dios. Exacto. Dios es Dios. Y luego de eso, cuando estoy comienzo a caminar, comienzo a congregarme nuevamente, viene la pandemia, me voy para Estados Unidos, vengo de allá para acá. Cuando estoy en Estados Unidos, el Señor me dice, estando en Estados Unidos, el Señor me dice, estoy orando en la mañana, y el Señor me dice que venga para Puerto Rico, porque en Puerto Rico es que se va a levantar mi ministerio. Y yo estaba allá súper bien, estaba ganando súper bien, la compañía que estaba me pagaban bien, tenía apartamento, tenía carro que me lo daban ellos. O sea, que en realidad pues es lo más caro, es lo más que se paga allá, apartamento, carro. O sea, mi cheque me sobraba prácticamente para mí para comprar comida. Luego de eso, el Señor me dice, vente para Puerto Rico, que en Puerto Rico es donde voy a levantar tu ministerio. Y muchos yo dije, que se pues, fueron, Dios les está hablando que vuelvan, sí. porque se fueron a abundancia económica, pero están secos. Y Dios quiere volverlos a sembrar en su tierra y en su voluntad, en el centro de su voluntad. Amén. Yo sé que Dios le está hablando a alguien sobre eso. Sí. No, y que tenemos que entender que Dios es el dueño del oro y la plata. Dios es quien nos sostiene. Cuando nosotros ponemos nuestra fe en Cristo y nuestra fe en el Señor, lo primero que tenemos que hacer es creer. Porque podemos tener fe, pero si tenemos fe, pastor, y no creemos... Exacto. No, ¿y de qué le vale al hombre, dice la palabra, si gana todo el mundo y pierde su alma? Pierde su alma. Por desobediente, por no hacer lo que Dios te está indicando que haga, aunque pierdas un trabajo jugoso y otros beneficios. Pues cuando estoy allá, pastora, el Señor me manda a venir a Puerto Rico. Y yo digo, Señor, yo estaba allá, pastora, como Gedeón. Por todo pedía confirmación. Sí. Por todo pedía confirmación. Y digo, Señor, si es de ti que yo me vaya a llevar a Puerto Rico, confírmamelo. Allá me estaba congregando en la iglesia donde va mi sobrina al Ministerio de la Restauración, en Pensilvania. Y me congregaba allá con ella, pero para ese tiempo se congregaban solamente una vez cada 15 días, porque la pandemia estaba bien fuerte. Y nos congregábamos una vez cada 15 días. Y ese domingo había culto. Pues ese domingo entiendo que llega lo que es no sé si era la pastora de la iglesia. En adición a eso llega, ese día predicaba por primera vez la hija de la pastora, una jovencita. Y pastora, la confirmación vino desde que la muchacha empezó. Desde que la pastora de la pastora comenzó a hablar, a saludar, la llaman para que salude. Dicen, yo estoy aquí, yo no sé por qué yo digo esto, pero olvídate de lo que te puedes ganar, olvídate del dinero y sigue la voluntad de Dios. Chacho, lo quiere mejor. Ahí el Espíritu Santo vino. Aleluya. Y yo no aguanté y lo que hice fue romper en llanto. Y que sentí que me estaba hablando a mí, lo sentí aquí. Luego de eso vino una danzora, ¿verdad?, que estaba trayendo una pantomima, y la adoración que estaba utilizando me hablaba de lo mismo. Cuando viene la predicadora, que es la nena de la pastora, era la primera vez que predicaba, ella se levanta, se para en el altar y comienza a llorar. ¡Wow! Y cuando comienza a llorar, ella dice, aquí desde la pastora que habló de la pantomima, todo iba dirigido al mismo mensaje que ella iba a traer.
en olvidarnos de las riquezas, en olvidarnos de lo que el hombre nos puede dar Y seguir y a Cristo. seguir la voluntad de Dios. Amén. Y yo dije, Señor, el próximo sábado mi sobrina se casaba, mi sobrina se casó el próximo sábado y yo estaba viajando por Puerto Rico, ya creo que era martes. Tremendo. Y vine para acá. Y hasta ahora, pues gracias al Señor, ¿verdad? Dios siempre nos ha sustentado y hemos estado ahí. Y entonces Él te llama al trabajando. pastorado. Ahí entonces el Señor me llama al pastorado, que esa es otra cosa, ¿verdad? Que fue algo bien bonito porque cuando el Señor nos llama al pastorado, donde quiera que iba, ¿verdad? Siempre Dios utilizaba a alguien para hacerme el llamado. Y tú no le decías, como una vez le dije yo al Señor, oye, sácame el guante de la cara. No, mire. Y cuando Dios le da con uno en algo, sigue hasta que uno se convence. Y yo decía, wow, cuando digo, Señor, pues sí, vamos a ver cómo trabajo. Yo acá hablando con el Señor en mi casa, en esos días teníamos un retiro de jóvenes, era un fin de semana, vamos a tener un retiro de jóvenes en verano, en Juanadía. Y mientras estoy el sábado en la noche, que tuvimos en la oración, en el tiempo, sacamos un tiempo de oración como del viernes en la noche. Viernes en la noche sacamos un tiempo de oración como iba a ser de 9 a 11 de la noche, o de 10 a 11 de la noche, algo así era. Y cuando nos dimos cuenta, la presencia de Dios se puso tan y tan y tan linda en ese lugar que nos dimos cuenta eran casi ya las 1 de la mañana. Wow, qué tremendo. Y los jóvenes en el espíritu, algo hermoso. Luego que pasa todo eso, yo me saco una sillita y me voy para afuera a la capilla donde estábamos y me siento a hablar con el Señor, a orar. Y yo le digo, Señor, ¿y cómo yo voy a hacer esto? Porque yo no sé lo que voy a hacer. Y si tú me estás llamando, pues yo voy a hacer, pero tú eres quien me tienes que, porque yo no sé cómo voy a hacer. El Señor me contesta y me dice, bástate de mi gracia. Wow. Yo me quedo en ese momento como que, ok, bástate de mi gracia, perfecto. El domingo íbamos a cerrar el campamento de verano en la iglesia del hermano Héctor Delgado. Ajá. Íbamos a ir allá, íbamos a llevar donde allá, la iglesia del hermano Héctor Delgado. Y predicó el hermano Julio Ramos. Fue el que predicó ese día, el hermano Julio Ramos. Todos los jóvenes pasan al frente. Él comienza a ministrar a todo el mundo. Después que termina de ministrar a toda la gente que había, toda la gente que pasó a ministrar, si no fui el último, fui de los últimos 3. Uh-huh. Y él se acerca a mí y el Señor lo utiliza para decirme estas palabras. Y me dice, así te dice el Señor. Y yo me quedo mirándole y me dice, bástate de mi gracia. Y yo me quedé como que, wow, o sea, yo dije, ¿qué otra confirmación necesito? Y de ahí, pues... Tú sabes que bástate mi gracia es, mi favor es suficiente. O sea, lo que yo voy a hacer es suficiente. No necesitan nada más. Tremendo. No necesitan nada más. Y yo dije, wow, qué cosa bonita, ¿verdad que sí? Cómo Dios nos confirmó. Pues y para la gloria de Dios, ¿verdad? No ha sido fácil, hemos tenido batalla, hemos tenido lucha, pero he podido ver, ¿verdad que sí? Cómo la mano de Dios se ha movido a nuestro favor. He aprendido, pastora, que cuando la batalla es dura Ajá. y fuerte, la bendición es mucho mayor. Sí, así mismo. Oye, ¿y tú iniciaste la obra o era una obra iniciada que entonces pasaste a pastorear? No, yo estoy iniciando la obra... Hace año y medio, me dijiste. Solo empezamos yo y mi esposa. Ahí se nos han ido añadiendo unos hermanitos. Y ahí seguimos creyéndole a Dios. Claro en su que tiempo. sí. Él hará las cosas que tiene que hacer, todo en su tiempo. La paz consiste en que sabes que te moviste en obediencia, que estás en el centro de la voluntad de Dios y que Él te dijo que su favor era suficiente. Amén. Así que tú vas a ver el resultado de esa obediencia y de ese llamado que el Señor te hizo. Amén, amén. Y lo lindo de todo es que he podido ver, pastora, cómo no importando, tal vez en cierto momento yo me creía que yo no era nadie, que yo no tenía, porque el enemigo, ¿sabes?
te habla al oído y Sí. literalmente te habla al oído y te dice con todo lo que tú has hecho en tu vida, con lo malo que tú has sido, con lo que tú has hecho, como tú tratabas a la gente cuando trabajabas en el gobierno. Ahora tú quieres ir a ayudar a esa Ajá. gente. Dios me ha dado la bendición de poder trabajar con adictos en la calle, cuando antes lo que hacía era gestarlo. Dios me ha dado la bendición, pastora, de poder ver un adicto sentir en el corazón, bájate, háblale de mí, habla de mi palabra, ora por él y así me Tremendo. estaciono, me bajo, lo hago. Y ha sido algo bien bonito. Y sobre todo que he podido aprender que Dios no hace acepción de personas. Exactamente. No importa quién tú seas, si tú escuchas su voz y respondes, Él te va a bendecir, Él te va a usar. Bueno, a mí me encanta ese versículo que dice, el que a mí viene, yo en ninguna manera le echo fuera. No lo echo fuera. O sea, no importa quién es ni cómo venga, si vienes a mí, yo no te voy a rechazar. Eso es así. Y si te sueltas en mis manos, te voy a usar, porque Dios lo que quiere es que nos sintamos útiles, que bendigamos con la misma bendición que Él nos ha bendecido. ¿Cómo quieres cerrar, Alex, esta entrevista? Pues como me gustaría cerrarla, exhortando, pastora, de verdad que sí, a todo aquel amigo, hermano que nos está escuchando, Amén. que está viendo esta entrevista, que nunca se menosprecie delante del Señor, que nunca nos menospreciemos delante de Dios, porque cuando nosotros como seres humanos aprendemos a descansar en sus manos, cuando nosotros como seres humanos aprendemos a que todo lo que nos sostiene viene de Él, Dios hace cosas grandes con nosotros, Amén. no importa quién Aleluya. seamos. Incluso muchas veces cuando somos este tipo de personas, ¿verdad? Que se ve ese cambio marcado en nuestras vidas. Ahí la gente puede ver, sin tú tener que predicarle, solamente por tu Exacto. testimonio, la gracia de Dios a tu favor. Sí, eso es lo que dice la palabra, que mostremos, si alguno se cree sabio entre vosotros, muestre por su buena conducta y su Gloria testimonio a Dios. su fe. Amén. Y definitivamente nuestra manera de vivir tiene que ser elocuente, tiene que comunicar un mensaje aunque no abramos la boca. Tenemos que demostrar lo que vivimos. Sí. No, y me acuerdo cuando te escucho de cuando una persona le dice al Señor no, o le cree al diablo que él no tiene remedio o que ya él agotó todas las oportunidades, es decir, que la sangre de Cristo no tiene suficiente poder para restaurarte y levantarte otra vez. Gloria al Señor. Que la sangre de Cristo no es suficiente. Esa es una mentira mayor, ¿sabes? Sí. Esa es la estrategia del enemigo. Siempre Que- la sangre de Cristo, que- siempre la mano de Dios podrá levantar, no importa el que sea después que clame. Bueno, mira el ladrón al lado de Jesús, antes del último suspiro invoca. le creyó a Cristo. Ahí lo que nos enseña es el creerle a Cristo. Exacto. Que él le creyó a Cristo. O No lo conocía. desoír las demás voces y oír la voz de Él llamándote. Y no lo conocía. Pero yo estoy seguro que él sabía, que él Sí, había alguna escuchado de referencia él. tenía. Que tiene que haber Sí. escuchado de él en algún momento. Y cuando lo conoció, dijo, no, este verdaderamente es el Hijo de Dios. Tremendo. Y pues y puso sus manos en él y su confianza en él. Y yo sé que hay muchas personas que nos están escuchando en esta hermosa noche que han escuchado del Señor. Sí. Han Y que escuchado de no Cristo. esperen perder esta vida, aunque al final se arrepientan y alcancen la vida eterna. No, aprovecha esta vida también. Ven a Cristo ya, no esperes estar al borde como ese ladrón para tomar la decisión. Tómala ya. Si yo hubiese sabido que esto era como es, No hubieras perdido tantos yo no años. hubiese perdido tanto tiempo. Sí, pero gloria a Dios, llegaste, estás aquí. Gracias Te al agradecemos que hayas compartido tu Un testimonio. placer Te- para mí, agradecido de Le usted. pedimos a ¿verdad? Dios que te bendiga y te use y que Amén. te haga fructificar pronto porque esto le queda poco. Amén, gloria al Pues Señor. muchas gracias, Alex. Gracias Dios a te usted por la bendiga y invitación. para adelante en el nombre del Señor. Amén. Qué bueno. Y al público les invitamos, mientras escuchan este cántico especial, si tienes alguna petición, aprovecha este espacio de tiempo para hacer tu llamada de fe. Adelante. Mi alma estaba rota y herida, pero tu gracia la restauró. Manos vacías que tú llenaste, soy libre en ti, soy libre en ti. Sublime gracia
Definitivamente Dios es bueno en gran manera. Y quiero aclararte algo. Dios tiene propósito con todo el mundo. No los mismos propósitos. No todos van a llegar a ser evangelistas, pastores, misioneros. Pero Dios tiene propósito para cada vida que Él permite que esté sobre la faz de la tierra. Y tú no eres la excepción. Y no importa las veces que le hayas fallado, si todavía tienes un corazón latiendo y sientes arrepentimiento y dolor por haberle fallado, quiere decir que el Espíritu Santo te está redarguyendo y Dios te está llamando. Si oyes hoy su voz, no la ignores, no endurezcas tu corazón, responde. Dios te ama, Dios puede hacerlo, Dios puede sacarte, limpiarte, bañarte, vestirte y empezar de nuevo contigo. Y te está llamando porque sabe que estás al borde del precipicio, que no tienes más oportunidad, que el enemigo quiere acabar contigo y Él anhela, el Señor anhela que corras a sus brazos porque Él te va a recibir. Cuando salió ahora mismo Alex del estudio, yo le digo, oye Alex, que viva Cristo. Después que me despido de él, Dios te bendiga, que viva Cristo, porque mira que le diste trabajo y como quiera lo hizo. El Señor lo agota todo, porque te ama, porque eres su propiedad. Él te creó y luego te compró a precio de sangre. No vivas más creyendo la mentira del enemigo, pensando que tú no tienes oportunidad. Tú sigues siendo valioso porque tú eres la imagen de Dios. Y Dios quiere darte un encuentro nuevo con Él. Dios quiere levantarte y restaurarte. Dios quiere, aleluya, que tú experimentes lo que Él puede hacer si tú te pones en sus manos. No preguntes cómo hacerlo, cómo llegar. No, tú tírate. Ahora mismo, tírate de rodillas donde estás y dile, Señor, perdóname. Guíame. Dime dónde me congrego. Déjale el resto a Él. Porque una persona enferma de muerte, como es el pecado, no puede hacer nada por sí mismo. Pero sí puede tirarse en una sala de emergencia, en un hospital y decir, ayuda. Pues mira, tírate en la presencia del Señor, a los pies del Señor y dile, Señor, aquí estoy. Te he fallado, pero te necesito. Si quieres, ten misericordia de mí. Él va a tenerla. Por eso te está hablando, por eso te permitió ver el programa, por eso lo sintonizaste, por eso alguien te avisó de este testimonio. Y no hay tiempo que perder, porque un día puede significar tu partida a la eternidad y no poder regresar a los brazos del Señor y al camino del Señor para disfrutar las cosas que Él tiene para ti. Y como yo les decía a Alex, no hagas como el ladrón que fue crucificado al lado de Jesús, que utilizó el último suspiro para reconocer a Cristo como el Hijo de Dios. Recibió la vida eterna, pero perdió por completo la vida terrenal. Y yo no sé qué edad tú tienes, sean pocos o muchos los años que te queden, puedes utilizarlos para ser de bendición a otras personas, para testificar que Cristo es bueno, que Él salva, como lo está haciendo ahora Alex, después de una carrera en la policía y después de tantos diferentes pasos y escenarios en los que se desenvolvió. Ahora está a sus 47 años empezando como pastor. Y Dios lo está bendiciendo. Y Dios le está demostrando que Él es más fuerte que el pecado que lo ató, que Él es más fuerte que el enemigo que lo engañó y que Él va a aprovechar el tiempo que nos queda antes que Cristo levante la iglesia para que Él fructifique. Así que el Señor te está llamando en esta noche y Él quiere salvarte, Él quiere demostrarte lo que Él es capaz de hacer cuando una persona es capaz de humillarse, de pedir perdón y de reconocer que Jesucristo es el Señor y que en Él hay esperanza. Es como aquel mensaje que hizo el apóstol Pedro, donde culminó diciendo, arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Tú estás cansado, cansada de vivir ese infierno. Y Dios quiere darte tiempos de refrigerio. Dios quiere darte una nueva vida. Arrepiéntete en esta noche. Conviértete a Cristo. Entrégale tu vida al Señor. Devuélvete a sus manos, porque esas manos te crearon. Y vendrán de la presencia tiempos de refrigerio. Todo va a ser diferente y tú te vas a dar cuenta que
valió la pena creerle. Fíjate cómo dijo Alex, si yo hubiera sabido antes, pero ya está sabiendo ahora que Él te ama, que Él está dispuesto a bendecirte, que todavía la puerta está abierta y que si entras por ella, Él te va a recibir. Así que yo voy a orar en este momento por ti, por todos los que han llamado. Yo le voy a pedir al Señor que te bendiga, que te bañe, aleluya, que te vista, que te sane, que te devuelva la esperanza, que te levante, te restaure y que tú puedas entender que nada vale en el mundo más que tu alma. Y si por esa alma tú tienes que perder lo que sea, piérdelo, pero no pierdas tu alma, porque tú le perteneces al Señor. Y es inminente que regreses a Cristo hoy. Él te va a recibir, Él te va a restaurar y Él te va a poner a dar testimonio de su grande amor, poder y bondad. Oremos. Padre amantísimo, te doy tantas gracias, oh Señor, por tu bondad, tu misericordia, por todo lo que tú haces en nuestras vidas, Señor, cuando venimos a ti. Gracias, porque tú nos estás llamando. Tú estás, Señor amado, invitando a un pueblo perdido a regresar a ti. Tú estás invitando al que ya está contigo a consagrarse más. Tú estás, Señor amado, seduciéndonos para creerte en todos los niveles de tal manera que recibamos la sanidad, la liberación, los ministerios, las victorias que tú quieres entregarnos, Señor. Yo te pido en este momento, Padre, en el nombre de Jesús, que tú levantes las vidas y que se tiren a los pies de la cruz de Cristo y te pidan perdón, aleluya, y experimenten el abrazo de un padre, de una madre, de un Dios, algo indescriptible como es lo que tú puedes dar. Señor, ten misericordia de las vidas en esta hora. Permite que ahora mismo crean para salvación y aquellos que han hecho sus peticiones crean para recibir lo que han pedido, Dios, siempre y cuando sea conforme a tu perfecta voluntad y para el beneficio de ellos y no para su mal. Señor, en esta hora abre puertas, suple, da salud, sana. Oh, Señor amado, haz lo que tengas que hacer, pero dale testimonio a este pueblo de que tú eres un Dios que oye y que responde, aleluya, y un Dios que quiere salvar, bendecir y poner en alto a sus hijos. En tus manos los dejo, Señor, suplicándote que luego tengamos testimonio de lo que tú has hecho a favor de ellos en esta hora. Es en el nombre que es sobre todo nombre, Padre, en el nombre de Jesús que te pido estas cosas con fe y gratitud. Amén, aleluya. Bien, mis amados hermanos, llegamos al final de un programa más. Te doy gracias por tu sintonía. Te recuerdo que este programa se repite durante la semana nuevamente. Para más información puedes llamar a los mismos números de hoy y con gusto la secretaria te dará los detalles de los horarios y los días en que se repite. Pero sobre todo, no dejes pasar un día más sin tú identificar un lugar donde vas ahora a criar esa nueva criatura que nació hoy y que se volvió al Señor para empezar de nuevo. Así que si no nos vemos aquí, nos vemos en el cielo. Que Dios te bendiga y que pases muy buenas noches. Si hay algo digno de alabanza,